Toda tu vida te preparaste para esto. Imagínate escuchar esta frase a tus 8 años mientras entras a un estadio enorme a tu primer competición deportiva y no logras ver a tus papás en el público. Entonces, tu entrenador de taekwondo, viendo cómo las lágrimas empiezan a brotar de tus ojos, se te acerca y te regala lo que él no sabe va a ser una brújula de vida para vos. Mi invitada de hoy me contó que la certeza de que todo lo vivido la preparó para estar exactamente donde está se convirtió en la filosofía que usa para desintegrar a sus propias versiones que le dicen, este sueño es demasiado grande para vos. En el Círculo Dorado de hoy tengo el privilegio de presentarles a Liz Pajarito, un alma mexicana que a sus 30 años está reinventando la forma en que las mujeres conectamos, nos acompañamos y sostenemos en nuestros procesos evolutivos personales y profesionales. Liz es un torbellino de energía y alegría. Como buena generadora del Human Design, es alguien que abraza cada intuición y cada corazonada y las convierte en nuevas posibilidades que ella misma y las mujeres que la rodean puedan disfrutar. Su magnetismo y su empuje tienen todo que ver con la vida de contrastes y de movimientos que sus viajes la llevaron a experimentar. Desde chica sintió esta curiosidad por explorar cómo piensan, perciben y sienten la vida el crisol de personas con las cuales se va conectando. Y esto se convirtió en uno de los principales pilares de su creatividad, pero también de su propósito profesional. Nació en Guadalajara, pero también vivió en Chicago. Allí fue donde experimentó cosas que se salían por completo de sus planes. La soledad, la depresión, las injusticias que muchas veces por el solo hecho de ser mujeres rompen nuestros proyectos en pedacitos. Ese fue el momento clave en el cual Liz decidió que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para hacer del mundo un lugar más humano y bonito. Luego, la vida la llevó a Madrid, donde descubrió por primera vez lo que significa ser parte de una tribu que te sostiene y te empodera a florecer. Sin embargo, cuando todo parecía haber encontrado su lugar, en 2021 llegó ese momento bisagra que muchos de nosotros conocemos muy bien. De repente, como un Jenga al cual le quitan una pieza, todo eso por lo que viniste trabajando por años se viene abajo, junto con las certezas que tenías sobre quién eras y hacia dónde querías ir. Cuando el universo te dice toca empezar de nuevo, a veces se puede convertir en ese ticket hacia materializar cosas que solo eran un sueño para vos. Y fue exactamente ahí donde Liz empezó a preguntarse cómo hago para que todo esto que recorrí me siga construyendo un camino hacia el futuro. Así nació el alma de lo que hoy es su gran servicio al mundo, AME Society, un ecosistema donde las mujeres pueden crecer por y para ellas. AME nace de la convicción de que cuando una mujer se atreve a transformarse, inevitablemente le abre la puerta a las demás, les da permiso de buscar y de crear ese lugar en el mundo que quieren habitar. Hoy Liz no solo viene a hablarnos del libro que acaba de publicar y de los proyectos que está sacando a la luz con AME, sino que nos viene a compartir su visión creativa sobre lo que significa respirar una vida que nos haga sentido, desde la vulnerabilidad, aunque dé miedo. Recordarnos con su historia que dentro nuestro ya está la capacidad de imaginar la vida que soñamos y sin lugar a dudas de construirla en nuestros propios términos. Bienvenida al Círculo Dorado de Notas para mi Yo del futuro, Liz Pajarito. Qué genial volar juntas hoy. Qué hermosa intro, Eli, gracias. Gracias por ese regalo. Gracias a vos por compartirme tu historia tan generosamente para armarte esta intro y que las personas empiecen a tener acceso a tu magia. Y te quiero invitar a este segmento que he armado para empezar a romper el hielo, que consiste en 3 preguntas rápidas para que me respondas lo primero que se te venga, lo que te nazca. ¿Qué te parece? Súper, me encanta. ¿Qué es eso que la gente asume de vos que no es tan así? Siento que por mi personal tan extrovertida y porque soy muy platicadora, la gente tiende a pensar que comparto pues todo de mí y la realidad es que siempre me reservo una partecita para la gente especial de mi vida. Muchas veces nos pasa que por lo que compartimos en redes o lo que estamos construyendo, la gente cree que tiene una idea de quién eres, de lo que haces, y la realidad es que esa partecita, la semillita más pura y más bonita, me gusta muchas veces reservarlo y compartirlo con la gente que más amo. Me encanta. Sobre todo en este momento en el cual hablamos mucho de que está bueno compartir nuestra historia en redes, está bueno mostrarnos vulnerables porque es una gran forma de conectar
con esa gente correcta y alineada con nuestros servicios, con nuestra empresa, pero qué valioso es esto de decir, hay una parte que es solo para mí y para aquellas personas que son muy especiales en mi vida. Creo que es el regalo más bonito que le podemos dar a nuestra gente. Totalmente, totalmente. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es eso que por mucho tiempo fue un sueño para vos y hoy llamas realidad? Uf. Por ahí, hoy, el tener una comunidad, el poderme permitir estar moviéndome de espacios, aprender, el poder diseñar yo mi propia vida era un sueño. Yo recuerdo cuando recién me gradué y empecé a trabajar para empresas, que en algún momento yo veía como esta gente, obvio, mucho más grande, creando sus emprendimientos, poniéndose al servicio de los demás, compartiéndose, creando sus propias reglas. Hoy es hermoso porque incluso en este momento ni siquiera estoy en México. En mi año se ha tratado de eso, ¿no? De reinventarme, de moverme, pero creo que la parte más linda es que hoy me puedo ir a otros espacios y regresar a mi espacio, que es Guadalajara o México, y poder transmitir todo esto que voy aprendiendo en diferentes momentos. Y por otro lado, la creación de mi libro. Desde muy chiquita escribo journals, tú y yo, Eli, compartimos esa pasión tan grande. Dicen que es una manera de dejar un legado en este planeta y para mí hoy es un regalo de la vida y obviamente un sueño cumplido. Me hace mucho sentido ir seleccionando por el mundo esas cosas que resuenan con nuestra historia, esos vínculos, esas personas, esos sitios, y después siempre volver a traerlos a este lugar que representa nuestro hogar, nuestro refugio, nuestras raíces y poder compartir esas experiencias con nuestra tribu, nuestra gente. Y yo creo que realmente el journaling es una gran herramienta, no solo para poder como hacer acopio de todos esos recursos, sino para nosotros darle el proceso introspectivo de volverlos nuestro para después poder sacarlos hacia afuera. Esa es la creación, esa es la esencia de la creatividad. Me encanta que lo traigas a la luz y que además hayas manifestado este libro, que ya lo vamos a hablar en un ratito, no me quiero anticipar. Voy con la tercera y última pregunta rompedora de hielo y es, ¿cuál es el aprendizaje o la habilidad que tus yos del pasado más te agradecen que hayas integrado? Yo creo que una parte de Liz de hace unos años quería hacer todo perfecto. Entonces, de alguna manera, al final me trajo muchos resultados, ¿no? Me trajo disciplina, me trajo el saber lo que es esforzarme y demás. Y creo que eso me llevó a un lugar muy lindo. Pero lo que le puedo agradecer todavía aún más a la Liz es que se haya atrevido a hacer muchas cosas sin estar lista. Creo que en los últimos años he dejado mi vida un par de veces para agarrar la maleta y empezar de nuevo en otro país. Y al final nunca he estado lista, pero te das cuenta que a veces lo que más regalos te va a traer a la vida, pues es mostrarte imperfecta. Y ojo, esto ha sido una tarea de todos los días, porque claro que está el ego de la mente, que es el que quiere poner máscaras, el que quiere mostrarle a la gente quién eres tú. Y por el otro lado está tu esencia tratando de salir, pero al mismo tiempo estamos en un mundo donde a veces no del todo se abraza esta vulnerabilidad, esta imperfección. Entonces es como de alguna manera ir diciendo, ok, en este momento vamos a intentar ser lo más honestas, ser lo más auténticas, porque sí creo que todo lo que he construido y lo que sé que todas aquí en este espacio hemos construido ha sido a base de tomar el primer paso. Es decir, nunca te vuelves corredora profesional si nunca corriste tus primeros 5 minutos, si no te atreviste a ponerte esos tenis, si no te atreviste a poner la alarma para ir a correr al parque. Eso es lo que me agradezco, el movimiento, el intentarlo. Y sabiendo que la primera vez nunca va a ser la mejor versión de lo que hayamos hecho, pero sí sabiendo que es esa primera vez la que nos va a llevar a ese lugar soñado. Absolutamente. Y además creo que es el machacar constantemente en que ser principiantes en la vida es algo que va a ocurrir múltiples veces. Tener que tomar decisiones que yo las llamo difíciles, incómodas y desafiantes es de todos los días. Y hoy particularmente que hablamos mucho de la vulnerabilidad, de mostrarnos transparentes, francos en nuestras versiones más auténticas, también se requiere mucho coraje para sostenernos en ese proceso, porque va a haber muchísimas personas que van a resonar con nosotros y que nos van a agradecer que lo hagamos, porque les estamos mostrando, hey, es posible sostenerte, crear proyectos desde otro lugar. Pero habrá también muchas otras personas que no resuenen con eso
y en ocasiones pueden llegar a ser personas que nosotros queremos mucho o que admiramos mucho, que están muy cerca nuestro. Siento que está buenísimo porque hoy hemos abierto mucho la conversación, hay muchos más recursos, pero al mismo tiempo eso no es que lo vuelva más sencillo, ni para vos, ni para mí, ni para nadie de los que está ahí afuera. Total. Que hoy existan espacios como este podcast, Amé, existan Liz, existan todos estos recursos fantásticos, simplemente son recordatorios de que hay que seguir ahí, hay que seguir poniendo nuestro tiempo y nuestra energía en los lugares donde nos haga sentido y resonando, porque esa tribu, esa comunidad que estamos buscando y que quizás no está acá a la vuelta de mi casa, sí puede estar al otro lado de la pantalla y de hecho yo la encontré en vos y no nos conocemos, pero acá estamos. Eso es hermoso. Así que me encanta. Te quiero invitar a hablar un poco sobre creatividad porque como vos ya sabes, mi empresa de coaching y este podcast tiene grandes raíces en esto que yo llamo provocar una vida creativa en nuestros propios términos. Así que yo estoy en este modo coleccionista de la visión que cada uno de los invitados que vienen a este podcast me puedan compartir con respecto a la creatividad. Así que quiero preguntarte, ¿qué espacio tiene la creatividad en tu vida y en tus proyectos profesionales hoy? Ay, qué hermosa pregunta, Lee. Porque me hace mucho sentido lo que tú estás creando, porque creo yo que quizás no nos damos cuenta, pero la creatividad es un pilar en la vida de cada persona. Para mí es un superpoder, el poder de elección. Es que hay una infinidad de posibilidades para que escojamos qué queremos hacer, quiénes queremos ser, qué queremos crear para el mundo. En mi cabeza ahorita que lo decías, como que hasta se partió la palabra. Si lo dividiéramos es crea, de creación, y actividad le puse como de actividad, ¿no? O sea, al final la creación es la actividad de crear. Pero para mí va muchísimo más allá que solo lo que creamos para el mundo. ¿Cómo experimentas la creatividad tú hoy en tu vida? Entonces creo que para mí estos procesos, por ejemplo, de journaling, el hacer ejercicio, el compartirte con personas nuevas, todo eso va nutriendo tu creatividad y al final para mí es como una bolsita que llevamos acá atrás y entre más grande, el viaje de tu vida empieza a ponerse mucho más interesante y más bonito porque tienes más recursos. Ya no tienes quizás solo una visión de cómo se pueden hacer las cosas. Con la creatividad al final te das cuenta que existen toda una gama diferente de colores para que no pintemos todo blanco o negro, sino que ahí le vas poniendo otros colorcitos a ver qué sale y te das cuenta que ahí es donde encuentras la magia. Mientras hablabas me venía esta imagen de el personaje que va atravesando todos los estadios de los arcanos en el tarot. Es un mismo personaje que va encarnando distintos arquetipos. Y en un comienzo arranca un poco como, bueno, con este palito, con algunas cosas colgadas acá, pero luego a medida que va recorriendo el camino de la vida, va descubriéndose a sí mismo, va conectando con otras versiones de sí que quizás nunca se hubiera imaginado que iban a existir. Por eso se me hace muy simbólico este viaje del héroe, de la heroína, como un proceso creativo que tiene un montón de ciclos, temporadas. Y la magia de los ciclos es que mientras sigamos acá respirando, se vuelven a reiniciar. Y siempre tenemos nuevas posibilidades de volver a pasar por lugares quizás parecidos, pero recoger otra semillita de sabiduría, otra habilidad. Y para mí toda esa combinación hace que tengamos una abundancia, una riqueza interna, una energía que se mueve todo el tiempo y que nos podamos conectar desde ahí con las personas. Y bueno, me encantó esta visión de la creatividad que compartiste, así que me la voy a llevar. Y lo otro que te quiero preguntar tiene que ver con otro de los pilares de mi empresa de coaching, que es el Human Design. Yo sé que vos también has tenido contacto con esa herramienta y lo que a mí más me gusta es que nos habla mucho de nuestra energía, sobre cómo aprender a gestionarla y ponerla al servicio de nuestro día a día. Entonces quisiera preguntarte cómo cambió a Liz conocer su Human Design y qué impacto tuvo esto en tu proceso creativo y en la forma en la que estás llevando a la vida a AME y en la cual te sostenes en todo eso. Wow, gracias Lee por la pregunta. Y mira, si te soy muy honesta, yo esto lo tengo poco que lo conocí. Fue por una amiga muy querida que se llama Mafi. Ella es Heart Coach y bueno, estuvo muy curioso porque creo que muchas veces el ser humano descubre otras partes de sí mismo cuando resuena con la información que está allá afuera. Es decir, hay algo que me tiene que reflejar algo en mí que esto digo hace sentido conmigo. Pero muchas veces nosotros
no tenemos ese espacio quizás de introspección como muy grande de decir, bueno, es que mi forma de ser es de esta manera, ¿no? Cuando yo aprendí de esto, yo soy generadora y algo muy importante es el tema del movimiento. Hago y materializo muy rápido como las cosas que quiero, puedo sostener proyectos grandes y de alguna manera como que cuando yo fui aprendiendo de esta herramienta, yo me quedé picada al inicio, o sea, ya se lo recomendaría a los demás, pero quieres empezar a saber más, más, más. Ahora, incluso dentro de mí, ya tengo más claridad hasta en mi rol de SEO, cómo funciona y qué parte es la que me hace falta como para que embone, ¿no? Porque al final todos tenemos algo en lo que brillamos mucho y hay otras áreas que, bueno, igual no están tan potencializadas como otras. Para mí hoy es muy importante seguir generando estos espacios, uno de autoconocimiento y dos del impacto de mi persona en mi proyecto, porque yo creo que cuando una emprendedora quiere llevar su negocio al siguiente nivel, lo más valioso muchas veces no es ni siquiera el qué te hace falta en la empresa, es qué te hace falta a ti, quién necesitas ser tú para liderar ese espacio, esa empresa, esa conversación, ahora sí que todo en tu vida. Y hay una pregunta que de ahí nace para mí, que es el quién necesito ser. Y no desde un grado de autoexigencia o presión, sino muy genuinamente, si yo quiero llevar a mí a otro nivel, ¿qué es lo que yo, Liz, una, necesito sumar a mi vida? Y dos, ¿qué cosas necesito empezar a dejar ir? Para que al final esto que yo quiero sí pueda llegar a mí. Pero definitivamente el camino se vuelve quizás un poquito más largo cuando no tenemos esta clase de herramientas. Para mí ha sido un potencializador de quién soy y lo más importante de quién puedo llegar a ser. Me encanta esto que decís de utilizar las herramientas sabiendo que si uno no las pasa por el cuerpo, si vos no las pones en acción, ¿cómo vas a saber qué te hace sentido y qué no? Y en el Human Design están estos centros energéticos que todos tenemos y algunos están coloreados. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer al mundo de alguna forma. Esa es una energía constante, pero eso no significa que no va a haber centros que están en blanco y eso que se mueve ahí no es propio. Pero a mí también me gusta pensarlo desde otra óptica que vos planteas, de qué partes de mí no puedo ofrecerlas al proyecto, pero sí sé que puedo contactar con otras personas que sí tienen esas partes coloreadas y que pueden co-crear esto conmigo. Me parece que también es la gran esencia de AME. Esto es colaborativo, nos damos la mano para sostenernos entre todos. El Human Design, al igual que muchas herramientas de autoconocimiento, lo que nos permiten es justo eso, ver en dónde hay luz, en dónde hay sombra y no juzgar nada de eso, sino tomarlo a nuestro favor para poder crear alianzas con otras personas. Totalmente. Y creo que al final es la parte más bonita, saber que venimos a este mundo a complementarnos. Siento que siempre nos enseñaron que teníamos, para estar completa necesitas todo esto. Y cuando te das cuenta que al final vienes aquí a co-crear, que este mundo no está hecho por una sola persona, que no importa si hoy tú no eres tan buena con las matemáticas como toda la vida pensaste que tenías que serlo. Cada uno puede aportar algo muy diferente. Y creo que para quienes están creando proyectos es la parte más relevante que tienen que observar. ¿Quién eres tú dentro del ecosistema? ¿Qué tienes para aportar? ¿Y cuáles son esos pilares principales en tu negocio que necesitas encontrar personas que vayan contigo poniendo ladrillo con ladrillo desde otra perspectiva o desde otras habilidades? Súper, sí. Y quisiera agarrar esta palabra de co-creación, porque hablamos de co-crear con otras personas, pero también nosotras dos somos grandes creyentes de hacer al universo parte de nuestros planes. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo último que vos le pediste al universo y que te llegó más grande quizás de lo que imaginabas que podía llegar? Uy, y hay muchas. Creo que más que la última, me gustaría como incluso compartirles el cómo nació a mí. Yo estaba terminando la maestría y estaba en la montaña, en Barcelona, terminando mi tesis. Y de alguna manera se estaban presentando algunas oportunidades, proyectos, y no sé si les ha pasado este espacio donde tú luchas o te esfuerzas mucho para que llegue una oportunidad a ti. Y a veces la Levanto parte... las dos manos. Y a veces la parte compleja es que cuando ya llega,
tú ya no lo sientes tuyo, ya no se siente alineado a ti, por alguna razón ya no te despierta esa emoción ferviente que traías antes. Y a mí me pasó que de alguna manera las cosas que se estaban suscitando de oportunidades que al final eran oportunidades que yo llevaba buscando, ya no me estaban llenando. Y nosotras tenemos esta capacidad intuitiva de ir sintiendo qué funciona para nuestra vida y qué no. Lo triste es que a veces no nos escuchamos. Pero bueno, esa es otra historia. En ese momento, como yo estaba en un espacio donde era la montaña, le dije, a ver, Dios, dime a qué vine, porque hoy esto ya no se siente mío, pero yo decía, sé que hay algo más allá afuera y sé que este llamado lo tenemos todos. Todos los días sentimos que hay algo que nos está esperando, pero muchas veces no tenemos esa claridad. Pues Lee, no me vas a dejarte a media con esto, pero fue algo tan bonito que yo vi una imagen de muchas mujeres levantando unas copas diciendo por todas y para todas. Y yo en ese momento sentí así en cada célula de mi cuerpo que me tenía que volver a México. Cuando yo tenía diciéndole a toda la gente día uno que llegué a Madrid, aquí me quedo para siempre, esta es mi ciudad. Y recuerdo que le llamé a mis padres, les dije en un mes estoy en Guadalajara. Para empezar, yo estaba en un proceso de visado en el cual no se me había liberado. Entonces, hasta que el gobierno no levantara eso, yo no podía salir del país. Pues al día siguiente abro la laptop y por cuestiones justo del universo, me llega la notificación después de 1 año y medio. Ya eres libre, tienes un mes para decidir si metes otro visado o si sales del país, eres totalmente libre. Cuando tenía meses pidiendo que se me abriera ya esa carta para que yo pudiera ver si me movía a otro país de la Unión Europea o ver qué hacían. Creo que al final cuando tú haces partícipe a lo que sea que tú creas, a Dios, universo, energía, a ti misma, no sé que muchas también ya es una conversación interna, al final te llegan esas respuestas y te llegan tan grandes y tan poderosas que esas dudas quedan diminutas con tu certeza. Y eso fue lo que me trajo de regreso a México. Y obviamente cuando yo lo compartí, todos, ¿qué? No, no es cierto. Y yo, sí, que me voy, pero ya tienes la idea de qué vas a crear, cómo vas a crear, va a ser un emprendimiento, qué vas a hacer. Y yo, no, pero estoy segura que es donde tengo que estar. Si hay un consejo que me gustaría darles, es que hagan partícipe a lo que sea que ustedes crean en sus procesos de creación. Y es esta certeza la que llega con el tiempo y te da el empuje para hacer cosas que hoy honestamente digo, claro, ahora ya sé el otro lado de la moneda, ¿no? Llego a México, construí una comunidad divina, hemos creado cosas extraordinarias, transformamos vidas, crecemos juntas, nos sanamos. Pero en aquel momento yo no tenía certeza de nada. Incluso muchas veces no toda la gente está alineada con tu visión. Ellos no pueden ver lo que tú ves que es posible. Y ahí es donde está tu chamba, en seguir dando estos pasos de fe, aunque el mundo allá afuera te diga que está imposible. Porque a mí muchas veces me dijeron, está imposible tener en un espacio a tantas mujeres. Son súper conflictivas y demás. Y yo decía, es que en esencia somos cuidadoras, somos serviciales, somos amorosas, solo que no nos han enseñado a caminar a través de ese espacio de sororidad, de cuidado, de preocuparte de la misma manera por ti como lo tendrías que hacer por otra persona. Es este grado de conciencia que llega con el tiempo. Pero para mí, Lia, esa ha sido como la más grande. Creo que te podría dar miles, porque yo cada que estoy creando un calendario para la comunidad, ahora que iniciamos con la digital, yo pedía señales de cuál es el siguiente paso, porque si bien llega un punto donde tu emprendimiento empieza a crecer, que las mentes creativas empezamos a tener un sinfín de ideas. Y ahí es donde llega la parte de también saber discernir qué realmente va a aportar más valor. Y cada persona puede tener sus pilares. En mi vida, el aportar valor es uno de los principales. Es de qué manera puedo crear más para los demás y bajo qué decisiones para que ese impacto sea maximizable, ¿no? Entonces creo yo que al final es eso, el pedirle al universo que se sume a nuestros proyectos y que nos apoye a ir por el camino que al final
Yo sí siento que la misión de vida ya está dada. Y muchas veces hablando de propósito, que quizás aquí ya me estoy yendo para otro camino, pero me encantaría compartirles, es que muchas veces aquello que a nosotros nos hubiera encantado recibir o que no tuvimos en algún momento, muchas veces se convierte en nuestro propósito. Yo en algún momento me sentí sola, sentí que no conectaba con las mujeres, sentía que era la única que tenía este espacio de conflicto interno, de estar en lucha constante, de buscar el perfeccionismo, de pensar que tenía que darlo todo para recibir amor, y era como un loop. Y cuando paré y dije, ¿qué quiero traerle al mundo? Cuando eres muy honesta contigo, te das cuenta que aquellas situaciones que fueron las más complejas para ti, quizás tú vienes a hacerles el camino más bonito y más sencillo en esa área en específico a la gente que te rodea. Y de ahí para mí nació el propósito. Wow. Me quedo con que cuando cada uno de nosotros contamos nuestra historia y cuanto más la conocemos y la podemos transmitir desde la esencia que de verdad es, no hay dudas de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué Total. Liz hoy creó esta comunidad para mujeres, que la primera vez que me contaste, qué genial es poder tener un espacio donde las mujeres no tenemos que competir a ver quién se ve mejor, quién es más perfecta, quién tiene la mejor ropa, quién tiene el mejor trabajo. No, 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 no. O sea, acá estamos para apoyarnos. Como vos dijiste recién, nuestra esencia es darle nutrición al mundo. Entonces, vivimos dando a nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, servicios, vivimos creando hacia el afuera y muchas veces nos olvidamos de que todo eso, si no hay sostén desde el adentro, entonces, ¿qué ofrezco yo al mundo? ¿Desde qué lado estoy creando? Y yo ahí quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que se movió adentro tuyo para decir, voy a crear una comunidad exclusiva para mujeres? Y para los que están del otro lado, que también quizás hay muchas mujeres como nosotras que quieren crear sus propios proyectos profesionales, sus empresas digitales, ¿cómo fue para vos el crear una comunidad así de magnética? Pues creo que respondiendo la primera parte, yo me di cuenta que en muchos espacios los hombres a veces co-creaban más rápido. Para ellos es muy fácil. Se juntan al partido de fútbol y entonces ya están hablando de negocios y al día siguiente ya están haciendo el proyecto, ¿sabes? Y como que por ahí yo volteaba y veía un poco como que las mujeres estábamos más en otros espacios, no tanto compartiendo lo que queríamos, sino más a veces como en historias del pasado. Y ojo, esto lo comparto de esta manera porque así era como yo lo vivía. Cuando empiezo a ver en Madrid que había muchas mujeres increíbles, pero increíbles a otro nivel, tan grandes que cuando creé mi primera comunidad allá, llegó a un espacio donde estábamos en el congreso más grande de mujeres a nivel mundial. Entonces yo tenía al frente premios Nobel, actrices, empresarias, por ahí me tocó incluso compartir una charla con Tosca Musk, hermana de Elon Musk. Y cuando yo le preguntaba a ella, oye, ¿qué es lo que te llevó a hacer Passionflix, que es como un Netflix de películas románticas? Ella me dijo algo como, yo vine a darle al mundo lo que a mí me hubiera gustado que me dieran. Y entonces de ahí fue que dije, oye, estoy en un espacio de mujeres, de todo esto, dije, ¿qué sucedería si esto no tuviera que ser centralizado? Es decir, no solo para este grupo privilegiado, ¿no? Porque ahí yo veía esto de co-creación al máximo, ¿no? Todo el mundo, ¿y a qué te dedicas? Y no sé qué. Pero claro, estábamos hablando de gente que está en la punta de alguna manera de la pirámide. Y yo decía, a ver, todas queremos llegar ahí, pero necesitamos un espacio que nos sostenga y que nos lleve a ese lugar. Y que no sea, como nos han contado en toda nuestra vida, donde al final hay una mesa y solo hay una silla para una mujer. Y entonces por eso peleamos, porque nuestra perspectiva es que solo hay un espacio, entonces tengo que ser la más en todo, tengo que hacer todo el checklist para que me vean la más completa y entonces me elijan, o yo ponerme en esa situación de merecimiento para poderme sentar en esa silla y decir, lo logré, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Y es algo que una de nuestras mentoras en conjunto, que es por quien nos conocimos, Isa García, ella hablaba en un capítulo que al final estamos en esta vida para hacer la mesa más linda. Si la mesa donde hoy tú estás sentada o sentado no te gusta,
tranquilo. Haz la mesa más chula que puedas construir, llénala de adornos, ponle comida rica, pon cuantas sillas quieras y haz que toda esa gente regrese. Entonces, para mí esa es la palabra clave del magnetismo. Tú estás viviendo tan en tu esencia que la gente nota ese grado de autenticidad y eso te vuelve magnética. ¿Por qué? Porque al final se nota que es desde un lado muy genuino. Entonces, ¿qué sucede? Que yo veo a mí como esa mesa hermosa donde quizás alguna iba pasando y dijo, yo estoy buscando hoy hacer nuevas amigas. Quizás alguna hoy tiene el corazón roto y dice, necesito un espacio para poner mi corazón ahí y que me lo cuiden por un ratito. O quizás estoy pasando por una situación difícil en casa y lo que necesito es un espacio para que alguien me escuche. Y cuando escucho que alguien más vivió esta situación, ya no me siento tan sola en el mundo, ¿no? Crear esta mesa que se vuelva tan viva, que se sienta tan pura, hace que la gente se quiera llegar a sentar por simple curiosidad, por decir qué está pasando en ese espacio, qué está pasando con esa persona, ¿no? Creo que cuando somos apasionadas, eso también nos vuelve magnéticas. Y creo que en la comunidad todas somos muy magnéticas porque somos muy reales. Al final acá una no viene a contar que su vida es perfecta y que nada le falta y no, todo lo contrario. Acá entre más te vulneras, más compartes e incluso cuando estás en una situación compleja, te animas a hablar, ¡pium! Se desatan cosas inimaginables porque lo que tú no ves lo veía la otra y muchas veces hasta estando en ese espacio se resuelve. Si venías con una carga compleja y llegas a un espacio donde te sientes querida, bajas la guardia. Y creo que hoy eso le falta al mundo, bajar la guardia. No ir todo el tiempo cuidando las espaldas, cuidando qué digo, cuidando si piso o no piso por aquí porque se cae el piso porque no está muy cimentado. Creo que necesitamos ir navegando con mucho más amor para la gente a nuestro alrededor. Y ahí está la clave en convertirnos en personas magnéticas, en crear proyectos que se vuelven magnéticos para que crezcan al nivel en el que estamos soñando. A las mujeres nos cuesta mucho el recibir y me parece que lo súper necesitamos. Entonces, cuando estamos en comunidades donde nos sentimos seguras para poder abrir nuestro corazón y vulnerarnos, es un gran ejercicio de decir, dejo que las otras personas levanten también sus espejos para yo ver todo eso de mí, todo ese brillo, todo ese talento, todo lo que le puedo ofrecer al mundo que no lo estoy viendo. Porque como capas de cebolla me fui cubriendo, entonces me cuento una versión de la historia de quién soy, de lo que soy capaz de hacer, que muchas veces dista, pero años luz de la realidad, pero yo la vivo como una realidad. Y otra cosa que anoté acá es qué importante es pedir lo que genuinamente se alinea con nosotros al universo, pero no es esto como de pido y me quedo de brazos cruzados. Y realmente es, doy los pasos valientes alineados y me animo a ir por lo que quiero y voy a tocar puertas. Y en ese tocar puertas no siempre me van a decir que sí. Muchas veces voy a recibir rechazos. Y de esa colección de nos es que yo también me fortalezco para poder manifestar esa vida que deseo. A todos nos encantaría que nos sentamos acá a meditar y juntamos los deditos y empiezan a llegar porque nos lo merecemos, Total. todos esos sueños que queremos. Si es por merecimiento, estoy segura de que todos nos merecemos un montón de cosas, pero la realidad es que en la cancha hay que levantarnos todos los días y va a haber muchos días que no vamos a tener ganas, y va a haber muchos días que nos va a costar un montón. Y saber que puede haber un montón de mujeres del otro lado que pueden ser esa mano que necesitamos que se tienda para agarrarla y levantarnos. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, vos que hoy tenés una empresa física y digital, porque la gran mayoría de tus eventos son presenciales y a mí eso es algo que me encanta, siento que necesitamos muchísimo la presencialidad. Entiendo que el mundo digital nos permite romper barreras y conectar con un montón de gente que de otra forma no podríamos. Y quisiera preguntarte, para las mujeres también que están del otro lado creando sus empresas, ¿de qué crees que las mujeres no estamos hablando lo suficiente en términos de lo que es sostener una empresa desde nuestra alma, desde nuestra energía única? Uy, creo yo que hay una parte que rechazamos mucho como mujeres. Yo recuerdo por ahí una frase que en algún momento me dijeron y me destrozó, muy emocional.
y con eso no vas a poder construir una empresa. Ojo, me lo dijo una persona que fue mi socio. Fue como toda esta parte que nos dicen a las mujeres de son demasiado sensibles, dramáticas, ¿sabes? Se volviera realidad. Y era como, entonces, ¿qué sucedió en mí? Que yo de alguna manera empecé a cerrarme, a no quererme compartir. Ahora Liz era hasta más ruda, trataba todo el tiempo de discernir, ¿esto es una emoción? Fuera. Y de alguna manera siento que por eso nos desconectamos tantas y entramos a un mundo tan masculino, porque nos dicen que esta sensibilidad es la peor cosa que nos puede pasar porque juega en nuestra contra. Y creo que cuando tú corres una empresa y vas al frente, intentas hacerlo como lo que ves que hay allá afuera, un mundo masculinizado. Y no se habla lo suficiente de que nuestra verdadera fortaleza está justo en quienes somos en esencia. Esta sensibilidad, esta vulnerabilidad, esta parte emocional. Hay una frase que para mí fue también un antes y un después, justo en este congreso que les contaba. Una ponente contó, no puede ser lo que no puedes ver. Creo que queremos seguir construyendo imperios a una manera masculinizada que ni siquiera es nuestra. Llega un punto de desconexión a tal grado que conozco muchas amigas que tienen empresas muy grandes, pero llega un punto donde me dicen, ya no me llena. Claro, es que ¿cómo nos va a llenar el no hacer las cosas a nuestra manera? Y creo que por eso también hoy hay tanta comunidad emergente de mujeres, porque necesitamos redefinir el liderazgo. ¿Cómo es un liderazgo femenino? Mi primera comunidad de eso se trataba. Fue un grupo estudiantil, íbamos con mujeres que estaban en los niveles que a nosotros nos gustaría estar y era preguntarles, ¿cómo llegaste ahí? Oye, ¿y cómo te llevas con tu familia? ¿Y qué roles tienes con tu pareja? ¿Cómo negociaste el hacerte associate de esta empresa? Oye, ¿cómo realmente te sientes tú? ¿Desde qué energía estás creando esto? ¿Me explico? Y les quiero poner un ejemplo, sé que no todas son mexicanas, pero busquen a Marisa Lazo. Ella tiene una pastelería muy grande, ahora en México ya es muy reconocida y es una tiburona de Shark Tank México. Y para mí fue una locura ver cómo ella desde el cuidado a su gente, a sus proyectos y ponerse desde este lado. Obviamente siempre tenemos que seguir con ciertas rutas, hay que tener estructura, hay que tener procedimientos, pero cuando tú cuidas de esos espacios desde tu sensibilidad y te permites también crear estas conexiones entre tu comunidad, entre tus colaboradores, entre tu familia, nos empezamos a crear una vida muy diferente. Potencializamos todos los espacios, incluso potencializamos a las personas que están a nuestro alrededor. Para mí, Lynn, eso es lo que tendríamos que estar hablando hoy. El cómo desde nuestra sensibilidad, que es única, podemos empezar a generar espacios de mayor inspiración y creación para el resto del mundo y para nuestros proyectos. Yo ahora que también doy muchas sesiones de emprendimiento dentro de la comunidad, he dado bootcamps, hemos hecho brunch de emprendedoras, masterclasses. Yo siempre empiezo con esta parte de ¿para qué quieres crear esto al mundo? Cuando tú estás creando un proyecto, ¿para qué lo estás creando? ¿Qué quiere tu alma experimentar aquí? Muchas veces me ha tocado que me contesten quiero ser vista, porque hoy no me siento en un espacio donde me vean, donde me escuchen. Y creo que tengo mucho para dar, pero como quiero ser escuchada y soy empática con la situación que vivimos, empiezan a generar que en su emprendimiento sus clientas se sientan escuchadas, se sientan vistas, se sientan reconocidas, se sientan amadas. Y eso es un regalo divino porque empieza a potencializar tu negocio. Pero es desde ese lugar, no desde el lugar de soy rígida, quiero mostrar que todo el tiempo soy perfecta, solo voy por la meta, lo único que importa es el llegar, no importa cómo llego. Hay otro lado de la historia que no nos han contado y es tan necesario que se abran espacios como tu podcast, como mi comunidad, para que nos demos cuenta que hay miles de maneras de crear aquellos sueños que tenemos. Lo único que necesitamos es muchas veces verlo en alguien más para reconocer que nosotras también lo podemos crear. Definitivamente sí. A mí me gusta decir que no hay un manual para llegar a conquistar una cima.
La clave está en que, como dice una alpinista que es mexicana, Carla Willock, dice que la actitud es lo que define tu altitud. Pero ¿qué pasa cuando vos nunca tuviste acceso a conocerte a vos misma porque estuviste muy ocupada encargándote de que todo el resto de tus cosas estuvieran ordenadas y perfectas para que todos estuvieran contentos y todos dijeran qué buena amiga sos, qué buena madre sos, qué buena hija sos, y esperando esa validación de la afuera, cuando realmente lo que más te hacía falta era aprenderte a colgar la medalla vos misma? Entonces, uff, ¿qué pasa? Una epidemia de mujeres que quieren ser vistas porque no han aprendido, porque no hemos aprendido. Yo me pongo dentro de ese grupo y por eso es que estoy creando este podcast y creo los servicios que doy, porque necesitamos aprender a darnos esa validación a nosotras mismas. Si no, vamos a seguir yendo por el mundo frustradas, amargadas, culpando a las otras personas y a veces a personas que queremos mucho porque no Sí, vemos nuestros sueños realizados. Y muchas veces no se trata de que no es que no tengamos la energía, que no tengamos el empuje, que no tengamos la fuerza de voluntad. No, todo lo contrario. Esos recursos están, lo que pasa es que vos no sos capaz de verlos. Están escondidos debajo de un halo de perfección que te está limitando, que no te permite crear esa libertad interior para vos después poder ir hacia el afuera con lo que realmente tenés para ofrecer en el mundo. total. Y a mí me ha pasado muchas veces de sentirme muy mal conmigo misma y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y yo creo que es por eso, porque cuando queremos correr la carrera en los términos de otra gente, con los recursos de otra gente, con la forma de conducir de otras personas, estamos destinados a darnos contra el muro. Sin embargo, estoy convencida de que cada una de nosotras se va a levantar más resiliente de ahí, que hay muchas situaciones complejas de la vida que nos encantaría evitar, pero qué bueno que no las evitamos, porque gracias a que las vivimos, hoy existe esta Liz que dijo, yo estuve muy sola, yo estuve deprimida, yo estuve sintiendo que las mujeres no teníamos un espacio para comunicarnos y como lo sentí, como lo encarné, hoy te puedo hablar de mi propia experiencia. Hoy me paro acá como ponente en un mundo digital o físico a decirte, vos que estás del otro lado también lo podés hacer. Y no te lo estoy diciendo desde un manual, te lo estoy diciendo desde mi experiencia de vida, viene de mis entrañas. Yo soy vos, fui vos. Y para mí eso es tan valioso. Total. Me gustaría preguntarte qué es eso que nunca te preguntaron y amarías que te preguntaran. Creo que es cómo se vive mi vida, o sea, cuál ha sido el antes y el después. Creo que muchas veces te preguntan el por qué creaste esto, el para dónde va, pero a manera personal decir, Liz, ¿y a ti qué te ha traído construir esto? Creo que nunca me lo han hecho y creo que sería un espacio muy bonito para compartirlo, porque para mí la parte más bonita de los emprendimientos es en quien te convierten. Y definitivamente la Liz que en primera se fue a Chicago, luego la versión mía de Madrid ha sido otra totalmente, la del primer año de AME fue una, la de este segundo año es otra. Creo que lo que más me ha atraído ha sido justo esta parte que tú decías de entender que yo me puedo dar todo aquello que he estado buscando que el mundo me dé. Y tú lo dijiste muy claro, a veces ya tienes la medalla ahí. Es más, debo de compartir, yo fui atleta profesional, me paré muchas veces en podiums, me puse la medalla y me duraba 2 segundos la satisfacción porque yo me bajaba y yo sentía que mañana podía perder la medalla, que tenía que empezar de cero a volver a construir. Y sé que esto es la vida de muchas mujeres, que sentimos que conquistamos una montaña, pero luego vemos la otra más alta y creemos que nos tenemos que volver a bajar para ir por una más alta, pero no nos damos cuenta que lo más bonito del camino es en quien nos transforma. Hoy sea lo que sea que tú estés eligiendo crear allá afuera, lo más bonito es en quien te va a convertir. Es decir, si hoy tienes una meta, así sea algo súper material y decir quiero una camioneta o quiero una casa, vas a tenerte que poner en situaciones incómodas. Vas a tener que hacer algo diferente porque no hay resultado diferente si no hay algo diferente que estés haciendo en tu vida, ¿no? Y creo que para mí hoy mi vida se experimenta mucho más libre. Tengo gente muy cercana que me dice, te ves mucho más auténtica.
O ahora conozco una parte de ti muy diferente ahora con el libro, ¿no? Y dicen, ay, cuando lo terminan de leer dicen, siento que ahora sí te conozco más, ¿no? O sea, creí que ya te conocía, pero creo que es esta parte que yo te contaba muy al inicio. Hay muchas partes de nosotras que al final reservamos para unos pocos. Y yo sí me imagino cuando Amé Society tenga 100 años y yo ya en ese momento no esté ahí, pero qué hermoso que mi gente sepa que hubo una persona de su familia, que hubo una amiga que soñó en esto tan bonito y que lo hizo realidad y que no fue fácil porque me he quebrado miles de veces y he ido hasta en contra mía mentalmente, ¿no? De decir, no puedo y ya esto es lo máximo que puedo dar y ya está. Y saber que siempre hay un límite más que puedes romper. Ayer te lo compartía, ¿no? O sea, ayer con mucho amor em, leí todo lo que me compartiste, hice por ahí una actividad y dormí muy poco. Pero para mí fue tan bonito regalarme ese espacio de madrugada, cenando algo rico, aprendiendo de mí, ¿no? Y creo que eso es lo que también regala tu espacio, el que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos creando y en nuestro mundo interno existe, pero es como cuando dices tengo miedo, entonces hasta que lo digo se vuelve real. Cuando te compartes y compartes tu historia y compartes todo esto es lo que, ¡pum!, te lleva a un siguiente nivel. Porque hoy puedo hablarte de mis logros y de mis medallas y no lo hago desde una parte de ego, no lo hago desde una parte de mira todo lo bien que he hecho. No, realmente te comparto esto que hice por si hay una persona en este espacio que quiere escribir su libro, me escriba, porque sé que se puede parecer algo súper loco, si hay alguien que quiere crear una comunidad o si hay alguien que está buscando un espacio para conectar con más mujeres, para crear en conjunto, que también me escriba, porque todas tenemos una historia y todas venimos a dar algo al mundo. Lo único que necesitamos hoy es tener la elección de compartirnos y desde ahí construir este mundo interno que al final, llevándolo allá afuera, te lleva a construir la mejor de tus versiones y la mejor de tus vidas. Yo creo profundamente que siempre estamos a un paso de conocer a nuestra versión más auténtica. Y lo experimento mucho con el podcast, porque cada vez que saco un episodio digo, wow, este episodio lo siento más auténtico. Y luego grabo el otro y digo, no, este es el más auténtico. Y para mí esa es la magia de irnos observando en el camino, de ir teniendo espacios de introspección y para seguir conociendo nuestra esencia, porque mientras podamos cultivar la curiosidad, sobre todo hacia el adentro, siempre va a haber cosas nuevas de nuestra historia que vamos a ir tejiendo, que vamos a ir como constelando, que primero las vamos a poner en palabras para nosotros mismos y después las vamos a sacar hacia el mundo. Y acá yo lo quiero conectar con tu libro que tiene un título hermoso que se llama Crea tu propio mundo. Te agradezco un montón que me lo hayas mandado porque fue parte del research para crear este episodio y también para justamente poder acceder a cosas de Liz que yo no conocía y que tengo la impresión, por lo que estás contando, de que vos también estuviste conociéndote y reconociéndote a vos misma en este espacio de crear el libro y por eso me encantaría que me cuentes un poco cómo llegaste a escribirlo, qué te impulsó y sé que tenés una historia muy particular de lo que hizo que lo sacaras al mundo, así que me encantaría que lo compartieras con nosotros. Ay, claro que sí, gracias, Lee. A ver, el año pasado yo estaba volando de Miami a Guadalajara y a mí me gusta mucho escribir. Siento que es ese ratito donde todo el mundo se apaga y solo te quedas contigo. Entonces venía yo volando y cosa muy curiosa, se sentó al lado de mí un niño chiquito, se llama Emanuel, y yo creo que hubo un punto donde decía, esta niña no para, todo el vuelo está escribiendo. Se voltea y me dice, oye, ¿y de qué trata tu libro? Si te soy honesta, al segundo. O sea, yo la verdad es que lloro de todo, me encanta. O sea, yo lloro de felicidad, de tristeza, de coraje, de ilusión. Entonces fue como, muchas veces tenemos sueños, pero los ponemos abajo de la maceta, los dejamos de ver. Y creemos que eso no es para nosotros, o que no estamos preparados, o que es simplemente para otras personas. Y a veces cuando viene una persona así como este humanito a recordarte los sueños, hace todo el sentido del mundo que dices, claro, estoy aquí porque quiero sacar un libro en algún momento de mi vida. Entonces iba iniciando el 2025 y de ahí me lo propuse. Por ahí yo creo que
ya lo tenía tan consciente que empezaron a suceder cosas en mi vida como señales y las tomé. Y el título de Crea tu propio mundo es porque creo que justo eso es lo que necesitamos. A lo que venimos a experimentar a la vida, lo que sea que tú quieras, creártelo para ti. Y no hay regalo más bonito que crear tu propio mundo e inspirar a otros a que creen el suyo. Me conecta mucho con una parte que leí en tu libro donde vos hablas de los tipos de narrativas que gobiernan nuestra vida. Y yo acá traje unas notas para citarte textualmente, que vos decís que existen dos tipos: las que te reducen y las que te expanden. Las que te dicen no puedo o las que te dicen puedo aprender. La que te dice esto me define o la que te dice esto me transforma. La que te dice soy víctima o la que te dice soy creadora. La diferencia entre ambas no es el talento, no es la suerte, no es el contexto, es la historia que elegís creer. Y para mí esto es wow. Quiero que me cuentes cómo elige Liz, qué narrativa gobierna su vida. La introspección es diaria. Y yo no sería auténtica ni real contándoles que todo el tiempo soy súper positiva y demás. De hecho, desde que me hice consciente que muchas veces mis narrativas son negativas, es que he podido moverme del lugar, ¿no? El hacerlo consciente te hace que puedas volver a elegir. La narrativa más grande que tengo, hay una frase que la tengo hasta en grandota, que dice que tenemos el poder de crear la vida de nuestros sueños. Desde hace ya unos años, yo adopté esa narrativa como la madre de todas mis narrativas, porque me di cuenta de algo que igual por ahí leíste en mi libro. Cuando yo me graduó, me cuentan en una cena que, ay, mira, ¿quién iba a decir? Que la niña que no podía caminar patea recto. Lo normal por el tema de taekwondo, ¿no? Tenía muchas fotos y demás con patadas. Pero lo interesante de aquí es que alguien dijo que yo no podía caminar. Y yo no sabía eso. Y justo ese capítulo del libro nace de esa narrativa, porque yo nunca escuché en mi casa el no puedes, ¿no? Y nunca me dijeron mis papás no puedes, ni siquiera me contaron que yo usaba, para quienes han visto Forrest Gump, los fierritos, nunca me contaron que yo fui esa niña. Y creo que al final esa es la narrativa que muchas veces nos damos, adoptamos la que nos están diciendo allá afuera y esta es la misma manera, ¿no? Te reduce o te expande, y creo que aquí el ojo es tener estos espacios para ver qué estoy creyendo que no es para mí. Y ahí te das cuenta que hay miles de cosas en las que tu narrativa no está siendo del todo expansiva. Entonces, yo les podría decir que si tienen la posibilidad de hoy tomarse unos minutos y hacer 2 columnas, literalmente, para apuntar qué narrativas están reduciéndome. Y está muy fácil, porque todo aquello que tú creas que te falta, todo está en esa lista. Y todo aquello que tú crees que es posible está en la otra lista. Y lo único que necesitamos es creer que se puede crear. O sea, al final creo que por eso me pasa lo que te decía, que alguien me decía, es que creas cosas en tiempo récord. Pero es porque en mi cabeza se ven posibles. ¿Y cómo hago que esa narrativa se nutra? Pues todo el tiempo poniéndome en situaciones incómodas. Yo fui por el libro para podérselos mostrar. Y yo, esta es mi creación, se los presento. Deseo que llegue a todas las personas que lo necesitan. Y justo estaba pues queriéndoles compartir algo muy importante, es que me animé a sacar la primera copia imperfecta. Digo imperfecta porque es como el primer borrador. Al final hay todavía muchas cosas que pulir. Para los que han escrito, saben que te puedes leer 500 veces y 500 veces vas a querer cambiar algo, pero lo más importante, que era lo que hablábamos, es dar el primer paso. Entonces me fui yo toda contenta y pues ahí fue un evento donde me dieron un stand para vender mi libro, autografié algunos, di como algunas dedicatorias, me pedían fotos. Bajo este concepto de estar en el evento, se sentía muy bonito porque te sentías como una superestrella. Y a lo que iba de ponernos incómodas es que a los días estaba en un evento y la verdad es que saliendo pues me di cuenta que obviamente el presupuesto que yo llevaba para el viaje ya estaba súper reducido y que de alguna manera quería intentar hacer algo diferente. Así es que
Me acuerdo que hasta les blogueé a mis papás, les mandé un video, estoy en el Auditorio Nacional y hay mucha gente y traigo 2 copias del libro, así es que voy a intentar venderlas. Y qué fuerte es ponernos en espacios donde el rechazo se siente y donde tú sabes que ya no es un ambiente controlado como lo era el otro escenario donde yo sabía lo que iba, la gente sabía un poco de mí porque te presentas, y ahora estás en otro espacio donde estás en la calle, tienes el mismo libro, el mismo contenido de páginas, simplemente la gente no te conoce. Y hubo un punto donde me ganó ya el sentimiento. Me sentía muy impotente porque todos eran, no, gracias. Y me llevó ahí a una reflexión muy grande. Esto vive la gente ambulante y yo en mi vida ni siquiera me había dado cuenta que cuando digo no, la otra persona siente esto. Al final, por más que sintamos que ya estamos en esa cima donde ya creamos este sueño, digo, hoy lo comparto y la realidad es que en ese momento pues ni siquiera se me cruzó por aquí, esto en algún momento va a tener un aprendizaje ni de nada. Yo estaba llorando, todo el mundo me decía que no, se estaba haciendo súper noche, pero la parte más importante es que yo sí hice consciente si yo me voy de aquí, todos mis miedos van a parecer que tienen razón. El que a nadie le importaba mi vida, el que no tenía por qué poner esto al servicio de las demás, al que la gente no lo va a poder comprar, no lo va a querer comprar. Y creo que esto es una manera también como de sintetizar todo esto que platicaba antes, que es el tema de la vulnerabilidad. Llegué con unas venezolanas y les compartí la realidad, ¿no? Estoy vendiendo 2 libros, estoy aquí porque viene un evento, pero me llevé un mensaje muy grande porque la gente no ha querido comprarlo y ahora pues de alguna manera sé por lo que pasa más gente que está en la calle. Pero el punto es que las 2 amigas me compraron. A la primera, después de que decidí no me voy a ir sin vender esto porque no quiero meterle eso a mi cerebro, yo tomé una decisión, que fue volverlo a intentar. Y creo que muchas veces ya queremos renunciar a algo porque no se está viendo o sintiendo como nosotros queríamos. Pero a veces somos nosotros mismos los que no hemos abrazado del todo esa situación. Y hay algo que aprender. Y cuando tú aprendes la lección, se da aquello que estabas buscando. Pero no hay manera de saltarte el proceso incómodo. Y solo de la incomodidad nace todo aquello que verdaderamente queremos que florezca. Entonces, creo que va por ahí el que nos incomodemos, busquemos siempre espacios que al final cambien nuestra narrativa. No lo tengo todo resuelto, cada segundo salen nuevos miedos, pero creo que cuando me he tenido que amarrar los pantalones o la falda, como quieran decirle, entro en ese mood que es ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Y a veces es esta parte, incomodarnos. ¿Sabes qué? A mí siempre me molesta mucho que me digan que no puedo hacerlo. A decir, no me digas que no puedo hacerlo. Decime cómo me podés ayudar a hacerlo posible o cómo lo vamos a hacer todos juntos posible. Y para mí esto se basa mucho en las situaciones que más nos incomodan. La incomodidad no es negociable en la vida. La incomodidad va a venir y te va a golpear la puerta múltiples veces. Ese es el momento clave en el que vos podés realmente validar y revalidar cuál es la narrativa, cuál es el mindset con el cual vos querés vivir. Porque es muy fácil pensar que, claro, cuando todo en mi vida se siente como ponis y unicornios, arcoíris, entonces yo me siento expandida, me siento brillante, me siento súper bien conmigo misma. Pero ¿qué ocurre cuando tengo un día súper nublado, súper gris? Como vos decías, no estoy en el escenario, estoy abajo del escenario y quizás más abajo todavía, y estoy poniéndome a prueba a mí misma con esto, pero justamente como es una prueba intencionada, es cuando más tengo que ser consciente de que todos tenemos la voz saboteadora. Todos vamos a tener Claro. los pensamientos intrusivos, no lo vamos a poder evitar. Hay herramientas como el journaling, terapias introspectivas para poder encontrar esos recursos y sostenerte y seguir provocando esa narrativa que te sostenga. Porque para mí no es un trabajo como de que uno lo hace una sola vez, listo, check, ya está, ya lo conseguí. No, es de todos los días. La vida misma es un espacio muy cambiante. Y también me Total. encantó esto que dijiste de exponerte a vivir experiencias muy contrastantes y muy distintas. Las experiencias es lo que realmente nutren nuestra historia, nutren nuestros servicios, nutren
todo lo que podemos ofrecer al mundo. Cuanto más vivo, cuanto más tiempo llevo en la cancha, más expertise tengo para poder resolver cosas, para facilitarle la vida Total. a esas yos del futuro. Tengo una pregunta, porque bueno, soy argentina, entonces te tengo que traer esta pregunta. Me consta que vos Amo. tenés buenos amigos argentinos, que te gusta mucho Muchos. las Me tierras encanta. argentinas. Sé que sos una persona que viaja un montón, por supuesto. Cada lugar que visitas debe tener su impacto en vos, de conectar con personas distintas, experimentar la vida a través de la visión de esas personas. Y se me hace muy interesante cómo esa posibilidad de que ciertos lugares y personas nos permeen generan un antes y un después en nosotros. ¿Qué fue eso que despertó para vos el estar en Argentina? Ay, qué hermoso. Sí, estuve en tu país un mes y medio y la realidad es que, vean, no es broma, de verdad sí amo mucho Argentina. Tiene un Se la mini compré en journal buenos. argentino. Sí, y yo aquí está todo. Para mí, haber estado en Argentina fue algo muy bonito porque mucha de mi gente en Madrid eran argentinos. De hecho, una de mis mejores amigas es de Córdoba, justo igual que Teli. Victoria, que es justo mi amiga, que es muy cercana a mí, que la quiero muchísimo, me abrió las puertas literalmente de su vida. Y creo yo que esta manera de vivir en Argentina, que también es mucho como plan natural, y nos íbamos a la casa del lago, y mi antes y mi después fue que yo ahí sentí que fui a experimentar la sensación que yo tuve de sentirme bien recibida, querida, como que todos, o sea, de verdad eran hasta las amigas de Victoria, me invitaban a salir, o sea, era una cosa impresionante que yo me traje y dije, ¿cómo hago que este sentimiento que yo tuve en este país, que por ahí hasta por un momento yo estaba pensando en cómo le hago para quedarme? Eso es algo muy yo voy, conozco un lugar, me gusta y ya estoy pensando en cómo puedo hacer vida aquí. Y creo que me vine con eso, el cómo hago que la gente en AME se sienta así. Porque al final llegar a AME es un nuevo universo, al igual que para mí era un nuevo universo. Llegar a Argentina, personas nuevas, experiencias diferentes. Y creo que es eso, me traje el que al final es tan importante cómo preparamos el terreno para la gente que viene a nuestro mundo, que cuando tú experimentas este regalo de ser bien recibida, completamente cambia tu experiencia. Y digo, hoy hablamos de Argentina, pero la verdad es que me ha pasado en un montón de lugares. Hay gente que todavía no te conoce del todo y te abraza y te quiere y te hace sentir parte de y te hace sentir especial. Creo que esa es la gente que de verdad merece una vida tan bonita como la que puedan soñar. Wow, qué valioso es animarnos a dar esos saltos de fe, a vivir una vida en nuestros propios términos, porque luego somos inspiración para nosotras mismas, que no tienen nada que ver con Sí. cómo se ve por fuera, sino con No. cómo lo sentimos nosotras por dentro. Y antes de invitarte a hacer el ritual de cierre de este podcast, tengo un segmento en el cual siempre les pido a mis invitados que me hagan una pregunta a libre elección. Y yo acá voy a tratar de dar una respuesta elocuente. Me encanta. Creo que la pregunta yo ya les había compartido, que es algo que se las pregunto muchísimo a todas las chicas que están en algún proceso conmigo y me parece súper bonita siempre las respuestas porque son muy de corazón. Y mi pregunta para ti, Lee, es, ¿para qué creaste este espacio? ¿Qué quería experimentar tu alma en este podcast? Nunca me habían hecho esta pregunta. Diría que mi alma quiere experimentar en este podcast, sí, pero en general en mi vida es una frase que yo siempre la llevo como un emblema y es esto de provocar una vida creativa en mis propios términos. Para mí esto significa la libertad de poder seleccionar en qué espacios, en qué vínculos, en qué proyectos pongo mi irrecuperable, remarco, irrecuperable tiempo, energía, atención. La verdad es que este regalo que tenemos nosotras ahora de tener esta conversación es valiosísimo e incluso si volvemos a tener otra en el futuro, no va a ser igual, no vamos a ser las mismas. Por eso me parece tan valiosa esta libertad de poder seleccionar en dónde queremos usar nuestra vida. Y creo que esto también tiene que ver con explorar con menos filtros, con menos juicios, esos caminos que quizás para mí se sientan como burbujeantes, vibrantes.
que aunque te desafíe, aunque te rete, aunque las personas que están a tu alrededor y te importan mucho, quizás muchas veces no te apoyen, vos igual puedas elegir los caminos que querés recorrer desde un lugar auténtico y genuino. Mm, Entonces, siendo que para mí la creatividad es algo tan importante, diría que quiero tener el privilegio de experimentar la sensación de que soy de servicio al mundo con mi energía y con lo que hago con ella por el solo hecho de ya estar acá. Yo quiero ser promotora de estos espacios de vulnerabilidad, donde mm, no sea un bloqueante el decir, wow, me siento que soy un ser súper emocional, sino de decir, esto es un regalo, es una posibilidad, no solo para hacer una maestría para mí, sino después para poder ponerla al servicio del mundo. Es un gran ingrediente de mi propósito, aprender a ser un ser emocional, a ser un ser introspectivo, a abrazarme en este proceso de conocer muy bien mi mundo interior, con todo lo que eso conlleva, porque ahí adentro no solo hay belleza, también hay muchas sombras, hay mucho dolor, hay muchas dudas y esa es la parte más desafiante. Y creo que cuando lo podemos compartir con honestidad, con intención, wow, es un game changer. Así que gracias por ponerla sobre la mesa porque me parece que está súper bueno empezarnos a preguntar estas cosas que habitualmente no lo haríamos. Qué hermosa respuesta, Lee. Muchas gracias por permitirnos conocerte más. Gracias de verdad por traerla hoy. Y bueno, ahora sí, vamos a hacerle honor al cierre que siempre hago en este podcast y te voy a invitar a que le hables de esta versión que es Liz hoy a todas las otras versiones de vos que todavía no llegaron, pero que seguramente están recogiendo todos los frutos de estos proyectos fantásticos que estás poniendo a girar por el mundo. ¿Qué les dirías a tus yo del futuro? Yo le diría que, que siga en movimiento, que ya encontró su superpoder y que lo que se proponga lo va a lograr, que al final hoy ya encontró el entorno que la hace florecer, que la hace brillar, que la hace sentir segura y sobre todo que también internamente ya se encontró y que pese a la batalla de varios años anteriores, hoy está en un espacio seguro y lo más bonito que está haciendo por el mundo es crear un espacio para que más mujeres estén en ese espacio seguro, que sepa que todo aquello bonito que ha deseado en la vida va a llegar, que solo tiene que dar ese salto de fe en cada una de las áreas, estar más presente, que siga siendo ella, tan auténtica, apasionada, súper profunda, y que al final lo más bonito es que está construyendo un mundo donde eso se aplaude y que al final fue gracias a que ella se lo aplaudió, aunque por muchos momentos la narrativa era otra. Hoy ella tiene el poder de elegir lo que quiere crear y que así pase ahorita un remolino y se vuelva a llevar por tercera vez en la vida que ella construyó, toda su vida se ha preparado para este momento, para volver a crear aquello que quiere, que sigue escribiendo su historia y que no se prive de compartir las partes no tan bonitas. Hay un mundo esperando escucharla. Gracias, Lee. Qué poderosa respuesta. Oh, es como que me sentí muy espejada y me daba pielcita de gallina. Y me imagino como yo en el futuro, y quizás vos también en el futuro, volviéndole a poner play a este podcast y escuchar a Seguro. la Liz que existía hoy en este marzo del 2026 contando estas cosas y me encantaría en algún momento saber qué respuesta le va a dar esa Liz del futuro. Estaría buenísimo. Habrá segunda parte. Totalmente. Eso todavía no lo sabremos, pero lo que sí podemos saber es que nos cuentes dónde te puede encontrar esa mujer valiente que está del otro lado escuchando este podcast y que dice, quiero resonar con Liz y quiero estar en contacto con su magia. Ay, qué hermosas. Claro, me pueden mandar mensajito de lo que necesiten. De verdad que estoy acá para servir. En mi cuenta personal estoy como liz.pajarito y en la cuenta de mi comunidad es amesociety.mx. Creo que el medio más fácil de contactarnos justo es por medio de Instagram. Por ahí estamos un poquito más al pendiente que en el resto de las redes. Yo encantada de acompañarlas y espero que este capítulo les haya dejado un granito. La verdad es que creo que al final
nuestra historia nunca es nuestra. Al final es la suma de muchas historias, de muchos personajes sumados a un camino. Y nada, que me encantará saber si hubo algo que les dejamos, que nos escriban, ya sea contigo, Lee, o acá, porque creo que al final eso es la parte importante. Mucha gente luego no nos damos cuenta y nos está viendo, nos está escuchando, y a veces nosotros no lo vemos tan visible y creemos que esto pues al final no tiene tanto impacto. Y creo que la parte más bonita es cuando te das cuenta que sí pudo haber movido algo. Y creo que Lee estás haciendo algo hermoso, siempre tan auténtica, tan bella. Quiero que sepan que Lee y yo tenemos poco de conocernos, pero son de esas conexiones que se sienten. El segundo ya estábamos, ella por allá en Italia, conectándose, yo desde Guadalajara, en México, para conocernos, y estoy segura que muy prontito nos tocará abrazarnos ya de manera personal. Así es que gracias a todos por este espacio. Gracias, Liz, de verdad es mutuo el cariño y te agradezco un montón por el tiempo, por la energía, por la dedicación que pusiste para co-crear este espacio el día de hoy. Y justamente como vos decías recién, nunca sabes qué impacto podés tener y qué vidas podés tocar, que quizás jamás tengas la posibilidad de conocer a esas personas, pero con tu historia podés haber inspirado un cambio, ¿no? Con este Sí, aleteo de mariposa podés haber inspirado un huracán al otro lado del mundo y creo que eso es lo más poderoso. Así que hermoso. gracias, Liz, de verdad. Te mando un besote, un abrazote y me iré a hacer el cierre de este podcast. Espero que hayas disfrutado un montón del Círculo Dorado de hoy. Me va a encantar saber en los comentarios en qué partes de la historia de Liz te viste reflejada, reflejado, qué te quedó resonando. Y por supuesto, lo que te digo siempre, si andas por YouTube, no te olvides de apretar seguir y dejar tu bonito like. Si estás por Spotify, dale a seguir y deja tus estrellitas, que son acciones sencillas, rapidísimas de hacer, gratuitas, y a mí me ayuda un montón a que este contenido se siga expandiendo por el mundo y las plataformas lo recomienden. Gracias por compartir tu irrecuperable tiempo, atención y energía con nosotras hoy. Esto fue Notas para mi yo del futuro. Chau, chau. Adiós.